sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Después de 52 años de conflicto armado, Colombia sella este 26 de septiembre el acuerdo de paz con las FARC. Por eso, con todos los artistas o los mejores artistas de Colombia, Colombia le canta a la paz. Bienvenidos, inteligentes, interesantes y calificados televidentes de Sinergia Informativa. Saludamos a nuestro invitado. Él es el abogado constitucionalista, magíster en filosofía, el doctor Gustavo Adolfo Arbeláez. Bienvenido a Sinergia Informativa. Gracias, Roger. Muchas gracias por ¿Cómo se le puso la participar. piel a usted cuando vio ese video? Muy lindo, muy como dirían Amparo Grisales, se eriza la piel. Porque obviamente es la sintonía en la que está el país hoy, en función de la paz. En función de la paz. Y por supuesto habrá quienes no están pues, de acuerdo con ese proceso de paz y no están de acuerdo con el plebiscito del próximo domingo 2 de octubre. Pero esa es la democracia, ese es el pluralismo, pero la paz en todo caso es un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento, artículo 22 de nuestra Carta Política, la Constitución Política de 1991. Información. Y será a las 5 de la tarde de este lunes 26 de septiembre cuando se firme el documento en Cartagena de Indias entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, en Cartagena de Indias, insisto, y con ello se supone que se terminan 52 años de conflicto con este grupo guerrillero. Esto se va a hacer ante la comunidad internacional, los poderes públicos, mejor dicho, todo el mundo va a tener la oportunidad de estar muy al frente de este hecho que es histórico. Por solicitud de los partidos políticos, el presidente del Senado de la República, Mauricio Liscano, citó a sesiones plenarias para el lunes 3 de octubre. ¿Cuál es la finalidad? Pues que todos los partidos políticos que solicitaron ese favorcito al senador, los que están de acuerdo por el sí y los que están de acuerdo por el no en el plebiscito, puedan hacer en esta recta final la campaña por el sí y por el no. Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, integrante del COSE, que es el Comando Central, y quien también es integrante de la Delegación para los Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional por parte del ELN, informó que este grupo guerrillero durante toda esta semana no estará haciendo sus actividades delictivas. Cese a las hostilidades por parte del ELN, pensando precisamente en el plebiscito por la paz, que será el domingo 2 de octubre entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, radicará en próximos días ante la Asamblea Departamental de Antioquia el proyecto de ordenanza para la creación de la provincia de Cartama, la cual estará integrada por los municipios de Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblo Rico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia. El mandatario seccional recibió de los 11 alcaldes los 11 acuerdos precisamente aprobados por sendos consejos municipales para que obviamente entonces se conforme, repito, la provincia de Cartama en el suroeste del departamento, que será la primera provincia en Antioquia y en el país. De Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Unos mensajes y ya retornamos con más Sinergia Informativa.
que ha sufrido el desamor de tanto tiempo. Y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo. Y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, el momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Este es un homenaje a un día histórico. No obstante, pues muchos colombianos no estén pues muy de acuerdo, repito, y no quieran refrendar ese acuerdo histórico de este 26 de septiembre en el plebiscito del próximo 2 de octubre, pues es un hecho histórico, ¿o no, doctor Arbeláez? Es un hecho trascendental para el país. Yo diría que los procesos más importantes que ha tenido Colombia en toda su vida republicana fue el proceso constituyente del 91 Sí. y este proceso de negociación con las FARC. Y hoy es un día trascendental para el país porque estamos en la mira del mundo, formalizando, protocolizando y llamando como notarios a la comunidad internacional para que certifiquen unos acuerdos que construyen fundamentalmente dos cosas. Agenda de país por un lado Sí. y proceso de movilización, de justicia y de entrega de armas por parte de una de las guerrillas más antiguas y obviamente más violentas que ha tenido el mundo y que pervive todavía en América Latina. Y no podemos ser ingenuos al pensar que firmándose este acuerdo con las FARC, pues la paz llega al país. Obvio que no, porque ese es solamente uno de los actores del conflicto armado. Ahí queda el ELN, ahí está un reducto del EPL y están las bandas criminales, que es precisamente lo que quedó de un proceso de paz desarrollado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue el de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero maravilloso que se pudo haber llevado a cabo ese proceso de paz y otros 8 procesos más este, el de las FARC sería el 10º. Sería el 10º. Bueno, agenda de país, dice usted que se construye acá. A ver. Recordemos, a ver, ¿por qué dice usted que agenda de país? ¿Qué de fundamental para usted tiene esto? Varias cosas. Generalmente los procesos de paz en Colombia se han centrado fundamentalmente en negociar procesos de desmovilización y entrega de armas entre los grupos al margen de la ley y obviamente el Estado colombiano a través de su presidente o el gobierno. ¿Sí? Y el ejemplo paradigmático, que obviamente es un ejemplo que hay que aplaudir y un proceso que hay que aplaudir, fue el proceso de movilización de las AUC hace exactamente 10 años. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene de importante este proceso? Los diálogos de paz y, digamos, los documentos que hoy le están poniendo a la opinión pública hablan de 6 puntos que fueron los centrados en el año 2012, cuando la guerrilla entró a negociar con el gobierno y protocolizaron unos puntos sobre los cuales se iba a centrar la negociación, ¿cierto? El tema de reforma agraria integral es el primer punto de negociación. O reforma rural integral. O reforma rural integral. Así aparece, pero en síntesis es una reforma agraria. Claro. Muy bien. ¿Qué toca esa reforma? Bueno, digámoslo todos, Bueno, recordemos. hablemos de eso. Reforma rural integral. Uno. Hablamos del tema de víctimas del conflicto armado. Sí. Bueno, vamos, La tierra de la yo lo víctima. digo en orden como porque la gente vaya Listo. refrescando en orden, como algunos tan juiciosos lo están leyendo y otros sencillamente lo están repasando. Vamos a recordarlo en su orden. 1, reforma rural integral. 2, participación política. 3, el cese al fuego y de hostilidades. 4, el tema de drogas ilícitas. 5, el tema de víctimas. Y 6, los mecanismos de implementación y refrendación y verificación, por supuesto. Ahí están los 6 puntos, Ahí están los 6 puntos que de están negociación. contenidos en 297 páginas de ese acuerdo. Listo. ¿Por qué hablo de agenda de país? Porque es que hay 3 puntos de esos 6 Sí. que realmente hablan de agenda de país. Sí. La reforma rural integral, el tema de drogas ilícitas y el tema de víctimas. Los otros puntos se van a referir fundamentalmente al tema de proceso de desarme, de desmovilización, sometimiento a la justicia y obviamente los mecanismos de verificación
y indiscutible en este punto la participación política de las FARC en la vida política del país, ¿cierto? Hace parte Para quienes de quieren los puntos de participar en negociación. política, porque esto es el proceso de reintegración Claro. a la vida civil, ¿cierto? A la Claro, institucionalidad. a la institucionalidad. Yo dividiría este proceso o estos documentos en dos grandes bloques, y vuelvo y hablo. Uno, agenda de país. Sí. Reforma rural. El tema de reforma rural integral no dice nada nuevo bajo el sol. Eso lo propuso el presidente López Pumarejo en el año 36, lo propuso el presidente Lleras Restrepo en el año 68, lo propone la ley 160, obviamente es un proyecto ambicioso, porque lo que está hablando es, en esencia, de garantizar la propiedad privada. Primer mito que hay que tumbar: no se está colectivizando la propiedad, no se está acabando con la propiedad privada, pero sí resolver un problema estructural del campo colombiano, una deuda histórica con el campo colombiano, y es hacer del campo una empresa productiva y rentable para el país, que vaya desde la cadena del campesino hasta la cadena del exportador, ¿cierto? Con justicia, porque toda la vida hemos oído hablar Toda de la lo vida. importante que es el campo, que la despensa agrícola, que sin el campo no habría un país con crecimiento económico y desarrollo humano y social, pero es que lo que no ha habido es eso, desarrollo humano y social. ¿Por qué? Porque la primera cadena o primer actor de la cadena ha sido siempre soslayado y olvidado, que es el campesino. El campesino. Entonces, ¿qué es lo que propone ese documento? Al campesino démosle tierra, al campesino démosle subsidio, al campesino abrámosle mercados, al campesino démosle capacitación, al campesino démosle estímulos para su producción, y eso hace parte de, digámoslo, una reivindicación histórica que tiene también un componente importante, y es que pone presente el origen de las FARC. La FARC, y no es un hecho, digamos, no es un misterio, es una guerrilla de un origen muy campesino. Sí, claro. Y sigue siendo una guerrilla campesina, ¿cierto? Y en esa medida lo que propone el documento de acuerdo de paz es: reivindiquemos el campo, abrámosle posibilidades al campesino, establezcamos sistemas tributarios en favor del campesino, y que el país y el Estado colombiano pague una deuda histórica que tiene con el campo, repito, formulada por gobiernos liberales y conservadores desde el año 1936. Que no es entonces nuevo. No es que nada nuevo. Siempre hemos oído hablar de la reforma agraria, que hasta los más de derecha, como los presidentes López Pumarejo y Lleras Restrepo, que hace parte incluso de la oligarquía de este país, siempre han hablado de eso. Y el gobernador de Antioquia, y esto es revolucionario, pero cualquiera es entonces revolucionario si piensa en la lógica, ha hablado de la dignificación de los campesinos con una empresa rural agrícola, o una empresa de desarrollo agrícola, o el POTA, que es un plan de ordenamiento territorial agrícola, para que con 500.000 millones de pesos, dice por ejemplo el gobernador de Antioquia, se empiece a buscar la dignificación de los campesinos. Entonces este es uno de los primeros aspectos. Primer punto. El primer punto. Bueno, ahí quedó. Vamos a un corte de mensajes, y esperemos que cuando regresemos diga de manera más sencilla, más cortica, porque está muy sencillo, digamos los otros 2 puntos, que el tiempo vuela. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Hay frase, vámonos a mensajes. Estamos conversando con Gustavo Adolfo Arbeláez. Él es un abogado constitucionalista, magíster en filosofía y experto en estos temas, y nos ha venido a ayudar a entender esas 297 páginas en 3 puntos, ni quedan los 6 del acuerdo. Entonces estamos hablando de que el problema es estructural, y eso es lo que está resolviendo con este acuerdo de paz con las FARC. Estructural, cuando hablamos de estructural, quiere decir que no son pañitos de agua tibia, digámoslo de manera sencilla. Y se supone que se soluciona el problema agrario que dio origen a la guerrilla
Y entonces se empieza entonces a pensar en que no va a haber necesidad de volver a tomar las armas, por lo menos por parte de las FARC. Justicia social, eso me suena a justicia social. Segundo aspecto. Drogas ilícitas. ¿Qué es lo importante del tema de las drogas ilícitas? Obviamente se reconoce que es el motor financiero del conflicto en Colombia, y eso es un punto de partida importante. El tema de drogas ilícitas, lo que propone el acuerdo es manejar enfoques diferenciales frente a los distintos eslabones del tema del narcotráfico. Un enfoque diferencial con los campesinos cultivadores de hoja de coca, de marihuana, de cultivos ilícitos. Un enfoque diferencial con los consumidores, ¿cierto? Sí. El problema del consumidor no es un problema de derecho penal, Sí. ni es un problema de represión del Estado, sino un problema de salud pública. Y un enfoque diferencial, obviamente, con toda la cadena del comercio que va al lado del narcotráfico y toda la cadena criminal alrededor de este negocio. ¿Qué se parte? El fenómeno rural integral se tiene que compatibilizar con el tema de drogas ilícitas. El Estado tiene que dar presencia, tiene que estimular la sustitución de cultivos, tiene que darle tratamiento, digámoslo, un tratamiento benigno al campesino que ha cultivado por distintas circunstancias, y tiene frente a esa política que desarrollar un enfoque diferencial. Por ejemplo, los indígenas que de forma ancestral han hecho uso de la coca, ¿sí?, no pueden ser metidos en el mismo paquete donde son metidos los campesinos que volvieron el cultivo de coca un negocio y una forma, digamos, de supervivencia. Punto uno. Frente al tema del consumo, política pública orientada a atender las causas del consumo como un problema de salud pública. No seguir con la idea, con el eslogan del 2009-2010, la droga financia el terrorismo, digan no a la dosis personal, eso es igual al drogadicto, es igual a un terrorista, ¿cierto? Y entender, como lo entiende el mundo hoy, como lo dice hoy la Organización Mundial de la Salud, el problema de la droga, el problema del consumo de drogas es un problema de salud pública. Perfecto. Y tiene que ser atendido como salud pública. Entonces, y tercer punto, frente a este tema de drogas ilícitas, la cadena del narcotráfico tiene que ser perseguida, penalizada por una institucionalidad fuerte en materia penal, en materia de investigación, en materia de represión en cabeza del Estado. Perfecto. Y la guerrilla de las FARC también la apuntala a que uno de los puntos del acuerdo es ese, que el Estado colombiano, a través de sus instituciones, persiga toda la cadena de comercialización, distribución de drogas ilícitas. Perfecto. Segundo aspecto, entonces, el primero, la reforma rural integral, la agraria, la reforma agraria, que permite justicia social desde ese sector tan importante para la economía y para el desarrollo humano y social, que es el campo. Segundo, no va a haber entonces más narcotráfico como motor de la conformación y potenciación de estos grupos, como los llaman los que están en contra, narcoterroristas. Tercer punto. Tercer punto, víctimas. Sergio Jaramillo, uno de los negociadores del gobierno, manifestó la semana pasada aquí en Medellín que fue el punto más de discusión con la FARC, ¿cierto? El tema de víctimas, ¿qué es lo que propone? Y el documento incluso habla de una expresión muy llamativa, porque dice la víctima es el centro de este acuerdo, ¿sí? Y el gobierno colombiano y las FARC no cambiarán impunidades. Listo. Con el tema de las víctimas, el reconocimiento a las víctimas, el enfoque diferencial de las víctimas. Enfoque diferencial significa palabras más, palabras menos, tocar los sectores más vulnerables de la sociedad, que han sido, digamos, los que con mayor rigor han padecido el tema del conflicto armado en Colombia. Particularmente las mujeres, la mujer cabeza de familia, la mujer viuda, la mujer madre que le matan el hijo, la mujer hija que le matan el padre, la mujer que es víctima de violencia sexual, víctimas más vulnerables, por hablar de enfoque de género, y los niños y las niñas como víctimas del conflicto. Se establece un sistema penal, digámoslo, benévolo para los actores de la FARC sobre la condición que tienen que reparar a las víctimas. Segundo mito que hay que desmontar, las FARC tienen la obligación, es la condición sine qua non para estar en el Tribunal Especial para la Paz y para hacerse acreedores, digamos, de los beneficios jurídicos. ¿Cuál? La reparación integral a las víctimas. Verdad, justicia y reparación son, digamos, el núcleo básico de este acuerdo que se firma hoy en Cartagena entre el gobierno y la guerrilla. Si no se dice la verdad, se van para justicia ordinaria. Exactamente. Tribunal Especial de Paz.
la que se ha creado no solamente para miembros de las FARC, sino también de la fuerza pública y particulares que hayan participado en este tipo de delitos que hacen parte del conflicto armado. Si no confiesan los de las FARC, que son los que nos interesan en estos momentos, y no reparan y no se comprometen a no repetir, entonces se irán a la justicia ordinaria y no tendrán los beneficios del Tribunal Especial de Paz, que estará conformado por 23 o 24... 72 magistrados. A 72 magistrados, y de dónde sacó usted el resto, porque siempre hemos oído hablar de 23, 24 magistrados. Son 72 magistrados porque integran varias salas. Ya. Varias salas, una sala de reconocimiento, una sala de investigación y obviamente el Tribunal para la Paz. Perfecto, y un tribunal en todo caso que será imparcial en el sentido en que será escogido por personas muy prestigiosas, entre ellos el secretario general de las Naciones Unidas, está también un miembro de la Corte Suprema de Justicia, alguien que tiene que ver con los tribunales especiales de paz del mundo, y uno que tiene que ver con rectores de universidades públicas. Se le acaba el tiempo, hombre, cuando las cosas están quedando más claras, el tiempo vuela. Pero bueno, yo creo que con estos tres aspectos, reforma rural integral, el tema de drogas ilícitas y el tercero, el de las víctimas. Y el otro punto simplemente es cómo se va a instrumentalizar todo este proceso. Eso es lo otro. Pero el núcleo está en los tres puntos de la negociación. Muy bien. Doctor Gustavo Adolfo Veláez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias. Ojalá pues haya por lo menos esta parte más. Todos los días estamos entregando un capitulito de este tema tan importante que es el de la paz. Este día es histórico, 26 de septiembre, cuando se firme en Cartagena de Indias el acuerdo final de paz con las FARC. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde acá en Sinergia Informativa, vuelve a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra con la forma especial de entregar la noticia en Cosmovisión Noticias, y luego a las 8:30 nos cogió la noche. Y también recuerde que de la comodidad de su hogar usted puede tranquilamente pedir cualquier producto de Comodísimos vía online, o sea, entra a www.comodísimos.com y ya, facilísimo. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Muchas gracias. Chao. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.